Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos visitan hoy en esta casa por primera vez, ¿verdad? Bienvenidos. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Siloé. Vamos a continuar nuestra serie de estudios. Hemos estado estudiando muy fuerte este tiempo y hemos dedicado los días miércoles a estudiar la triple naturaleza del hombre. Esa triple naturaleza que está allá en la pared. Y esa triple naturaleza lo que nos dice es, cosas que ya sabemos, otras que no sabemos, ya están en las pantallas también. La triple naturaleza lo que nos dice es que el ser humano, como Dios, es un ser trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo también seres trinos: cuerpo, alma y espíritu. Y como todo lo que vemos es figura de lo que no vemos, nosotros no podemos ver nuestro espíritu y no podemos ver nuestra alma. Pero todo es una figura de lo que vemos, repito, es figura de lo que no vemos. Nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, que sería la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Eso es en nuestro cuerpo. Pero en nuestra alma también tenemos 5 sentidos. Y la vista de nuestra alma, si ustedes ven 3 círculos, el alma dice que tiene, la vista del alma se llama imaginación. El gusto del alma se llama razón. El olfato del alma se llama conciencia. El oído del alma se llama memoria y el tacto del alma se llama afecto. 5 sentidos del alma. Eso ya los estudiamos y estamos estudiando ahora los 5 sentidos del espíritu, que también tiene 5 sentidos. Y comenzamos a estudiar, el primero que estudiamos del espíritu fue, ¿cuál fue? ¿Cuál? No le oigo. La fe, ¿verdad? La fe, sí, la fe, que es la vista del espíritu. Por eso la palabra dice que no caminamos por la vista natural, caminamos por fe. O sea, por la vista del espíritu. Terminamos de ver la vista del espíritu y ahora estamos estudiando el segundo sentido del espíritu, que es el gusto. Y el gusto en el espíritu es la oración. Y hemos dicho que porque a mucha gente no puede orar, le cuesta orar, no le haya el sabor a orar. Bueno, es porque su sentido del gusto en el espíritu no está despierto, no está alineado, no está vivificado. Entonces, valga la redundancia, no le haya el gusto a orar. Y eso lo podemos entender ahorita en este tiempo tan cercano y tan a la mano, que tenemos el ejemplo, las personas que, aunque esta nueva cepa de COVID dice que no hace perder el olfato ni el gusto, pero las personas que padecieron COVID al principio perdían el olfato y el gusto. Y que yo me imagino que comer sin sentirle el sabor a la baleada o sin sentirle el sabor a la comida que más le gustaba, puede ser su comida favorita, pero sin olfato y sin gusto era insípido. Mucha gente decía, no es que no quiera comer, es que perdí el apetito porque no le siento el sabor y el olfato a la comida, porque habían perdido ese sentido, los 2 sentidos. Entonces podemos entender que en el espíritu también, si el sentido del gusto del espíritu, que es la oración, no lo tenemos despierto, nos cuesta orar. Nos es difícil orar. Queremos orar y Señor, aquí estoy, a dormir, porque no le hallamos el gusto. Y la semana pasada decíamos que esta me la tienen que contestar, ¿quién puede saber que Dios es bueno, que Jehová es bueno? Lo leímos, lo estudiamos. Una semana de disciplina si no me lo dicen. ¿Quién puede saber que Jehová es bueno? Y la semana pasada decíamos, solo el que ha gustado, dice, gustad y ved que Jehová es bueno. O sea, solo el que puede gustar, el que puede degustar a Jehová,
puede saber que Él es bueno? ¿Y cómo vamos a degustar con nuestro gusto espiritual dormido o no sé cómo podríamos llamarle? Sí, dormido, ¿verdad? O vedado o corrupto. Corrupto no me gusta, se ve muy feo eso. Entonces comenzamos a estudiar, llevamos 2 semanas ya estudiando el sentido del gusto. Y hoy vamos a ver cómo el sentido del gusto del espíritu, ya cuando se está alineando, sigue el manual perfecto de Jesús. Jesús dejó un manual del gusto. Si el gusto es la oración, Jesús dejó un manual para orar. O sea, nada Jesús y nada Dios lo dejó al aire. Jesús dejó una forma de orar. Y la vemos bien sencilla en el Padre Nuestro. Ese es un manual de cómo nosotros debemos orar al Señor. A veces, mire, hemos pasado inadvertidos muchas veces que en esta oración del Padre Nuestro hay mucha verdad y hay mucha profundidad. Hay mucha riqueza en el Padre Nuestro. También lo hemos usado a veces para calmar nuestra conciencia. Y no me gusta hablar mal de la gente, pero mire, antes uno pecaba, iba a confesar sus pecados y les decían, vaya, rece, dependiendo el grado de pecado que le decían, que le escuchaban a uno, vaya, rece 3 Padres Nuestros. Y ya. Y la gente que a veces ni lo rezaba. O lo rezaban, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. De una manera mecánica, sin saber verdaderamente la profundidad que Dios puso, que Jesús puso en el Padre Nuestro. Una fórmula exacta. Mire, cuando nosotros vaya para una medicina, las medicinas tienen fórmulas, ¿sí? Tienen cantidades exactas de compuestos. Si se pasan de un compuesto, puede ser dañina, hasta venenosa. Si nos pasamos de la dosis, podemos drogarnos o podemos envenenarnos con una medicina que supuestamente es para nuestro favor. El Padre Nuestro no nos va a hacer daño, pero es una fórmula exacta para ayudarnos a nosotros a tener una comunión con Dios a través del gustar la oración. Es una fórmula, es una manera, pero mire, Jesús no nos dio esta oración como una forma muerta y sin vida, sino nos la dio como una instrucción viva para guiarnos a crecer en la estatura completa, en una experiencia, para tener una experiencia de oración. Ahora, esta experiencia de oración en el Padre Nuestro, Jesús la dio para que podamos degustar. Estamos hablando de la oración, ¿sí? Todo este tiempo, los miércoles, vamos a estar hablando de la oración. Y cuando hablamos de las oraciones, tenemos que estar ya metidos en que estamos degustando al Señor. Entonces, si el Padre Nuestro es una oración, lo que el Padre Nuestro, Jesús quiso enseñarnos con ellos es cómo degustar al Padre. Cómo degustarlo a Él, cómo hallarle ese sabor, a poder estar con Él, a poder disfrutar de su presencia. Ahora, vamos a ir a Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versos del 5 en adelante, 5 al 13. Dice así: y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no seáis prolijos como los gentiles,
que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Permítame un momento, solo voy a hacer una corrección aquí porque ese ruidito me quita la paz y ya sé cuál es. Ahí está. Ya estuvo. Verso 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? Mucha gente ora el Padre Nuestro hasta líbranos del mal. ¿Por qué? No sé, como que le cortaran el pedacito. Si usted, como yo, tuvo catequesis, a mí me enseñaron el Padre Nuestro hasta líbranos del mal. Amén. Pero la palabra es bien clara. Jesús no terminó el Padre Nuestro en negativo. Jesús terminó dando gloria al Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Ahora, en esta oración hay una fórmula, le decía. Vamos a ir a la imagen que te pedí. Hacia ahora estamos estrenando personal en cabina. Qué alegre. Mire, Jesús dejó una fórmula y usted espero que la pueda ver ahí. En este verso, en Mateo, en lo que leímos, Jesús dejó una fórmula de cómo acercarse. En el inciso A, Jesús nos dijo cómo orar. Y nos dijo que tenemos que entrar en la cámara, tenemos que cerrar la puerta, tenemos que orar en secreto y orar de la forma establecida por Jesús. Eso es la primera parte. La segunda parte, debemos reconocer la honra de Dios. Y en esa parte debemos reconocer a nuestro Padre que está en los cielos, santificar el nombre del Padre, pedir porque venga el reino de Dios y pedir que se haga la voluntad de Dios. En la tercera parte debemos presentar nuestras necesidades al Señor. Ya ve cómo todo tiene un orden. Mucha gente se presenta delante del Señor y lo primero que empieza a hacer es pedir. Y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Y no han tenido el tiempo para hacer ni el paso 1, o la parte 1, ni la parte 2. Y la parte 3 dice: aquí debemos presentar nuestras peticiones, necesidades, nuestras necesidades delante del Señor. Dice: danos el pan pan cotidiano. Perdona nuestro pecado como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Y en la última parte dice que debemos reconocer las posesiones de Dios, lo que es de Dios. Suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria, y sus posesiones es para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Había visto usted el Padre Nuestro así? ¿Verdad que no lo vemos así usualmente? Entonces, hoy, si el Señor sí nos ayuda, con la ayuda del Señor, vamos a ver el inciso A. Solo el inciso A nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo de avanzar más. Y en el inciso A, Jesús nos dijo cómo orar. ¿Sí? Entonces, al hacerle zoom nosotros a esa imagen en la parte A, en la parte abajo de la cruz,
Jesús nos dio 4 verdades sobre cómo orar. Verdades, hermanos, que son mandatos, no son sugerencias. Estos cuatro aspectos de Jesús cuando nos empezó a orar, a enseñar a orar en el versículo 5, si no estoy mal. No, el versículo 6. Dice, mas tú cuando oras, dice, entra en tu cámara, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y después hay que orar de la forma que Él nos enseñó. Y dice, y tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. Y después dice, y cuando ores, ora así. Eso ahí nos pasamos hasta el verso 9. Cuando oréis, oren así. Ahora, el Señor nos da sabiduría instructiva en esta fórmula. Y es para alimentarnos de Él. O sea, mire, cuando usted quiere comer algo, degustar algo, usted piense en su comida favorita. Pero piense en su comida favorita cruda, a menos de que sea sushi, porque esa no se cocina, ¿verdad? Pero piense en su comida favorita bien cocinada, como a usted le gusta. Pero piense en la cruda. ¿Se la come? No. ¿Por qué no se la come? Porque está cruda, porque no tiene sabor, porque imagínense si es carnita, todavía es la sangre, casi que chorreando sangre, o no sé, algo. ¿Sí? Dejo de gustarnos. Vamos a decir, no, mejor, ¿sabe qué cosa? Una vez, un día, fuimos a comer a un restaurante con unos hermanos que vinieron de visita. Y fuimos a comer, o fuimos solos. Solos, sí, esa vez fuimos solos, perdón. La otra fue otra vez. Y pedimos una hamburguesa. Yo pedí una hamburguesa, tenía ganas de una hamburguesa. Y primero se tardaron un montón. Y después, cuando llevaron la hamburguesa, yo le pegué la mordida con aquella gana, hermano, pero con un hambre. Y cuando voy viendo la carne, cruda. Mire, yo llamé al mesero y todo, le dije, mire, esta hamburguesa está cruda, pues, o sea, la carne está cruda. Se disculparon, que qué pena, etcétera, pero mire, se la cocemos bien, no sabe qué, hasta el hambre se me quitó de probar aquella carne cruda. Se me quitó el hambre, ya no me gustó, ya no me llamó la atención. Entonces, imagínense, para alimentarnos del Señor Jesucristo tenemos que preparar bien primero. O sea, la primera parte, cuando Jesús dijo, oren de esta manera, era para preparar la degustación. ¿Cuántos han ido a degustar algo? Quesos, café, decíamos la vez pasada. Por muy rico que sea el café, por lo menos a mí el café frío no me gusta. Calientito. O los quesitos, eso sí, es otro nivel, fritos. Pero todo está bien preparado cuando uno llega a una degustación. Todo está bien preparadito, ¿ok? Para degustar, perdón, no para disgustar. Algunos disgustamos en lugar de degustar. Para degustar a Jesucristo, al Padre, en nuestra oración, tenemos que preparar las cosas. Alguien me hace favor de bajarle un poquito a la temperatura, eso yo estoy muriendo de calor. Yo no sé si ustedes tienen frío, pero yo tengo calor. Entonces, en esta degustación, el primer paso que Jesús dijo, entra en tu cámara. Y repito, hermanos, estos son mandatos, no son sugerencias, son mandamientos de Jesús. Dijo, cuando quieras orar, entra en tu cámara. Ahora, una cámara es un cuarto pequeño, privado, dedicado especialmente para leer la palabra de Dios, para orar, para meditar,
para que ahí haya alabanza, para que ahí esté el ambiente, para que podamos degustar al Señor. La vez pasada preguntaba yo, ¿cuántos tenemos un lugar así en nuestra casa? Fíjese que yo he estado orándole al Señor ya, y hoy más que estudiaba más este tema, yo, ay, qué rico. Yo le decía al Señor, Señor, yo necesito, por favor, Señor, necesito un lugar así. De verdad, ya así me urge. Porque cuando yo quiero estudiar la palabra, hermano, me es bien complicado, viera, en mi casa. Porque está que el perrito hace bulla, que pasan los vendedores o los vecinos y como en mi casa, los que conocen mi casa saben que mi cuarto está a 4 metros de la calle. Entonces ahí se oye todo, hermano. Y peor de noche, como es un hoyo esa onda así es abajo. Yo digo que viene bajando por Zambrano un tráiler y ahí se escucha todo, hermano. Se escucha de todo. Yo cuando empezamos con la pandemia, con que nadie salía, y yo me quedé escuchando y no se oía nada. Yo, qué paz, decía yo. ¿Sabe que me comencé a dar cuenta? Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Los pajaritos a las 4 de la mañana cantan. Son puntuales. Por lo menos ahí en mi casa. 4 en punto de la mañana y empiezan a cantar. Y se escucha aquello melodioso cuando empiezan a cantar ellos. Y yo, Señor, ¿y yo por qué no había escuchado antes esto? Ya, porque todo lo que escuchaba era carros y vecinos martillando u otras cosas que ni acaso vienen, pero no tengo, le digo sinceramente, no tengo un lugar para poderlo hacer. Y aquí, por alguien que no voy a decir quién es, yo me tengo que apartar para poder estudiar. Tengo que ir a otro lugar, por lo regular, o me pongo mis audífonos grandotes y les subo volumen a una música de fondo para poder tener paz, para entrar en una recámara espiritual. Ahora, la recámara de la que Jesús habló no es espiritual, hermano. Es un cuarto, un lugar apartado en nuestras casas donde nosotros podamos llegar y tener intimidad con Dios. Gracias a Dios, los reglamentos de YouTube dicen que nosotros tenemos que especificar si nuestro contenido es para menores o no. Y nosotros tenemos que nuestro contenido no es para menores. Y por eso, vaya, gracias a Dios, hoy no hay niños pequeños aquí, solo Aarón. Pero ni modo, Aarón. Pero mire, nosotros con nuestra esposa no tenemos intimidad en cualquier lugar en nuestra casa. ¿O sí? No. Tenemos un lugar, una habitación. ¿Por qué no tenemos un lugar para tener intimidad con Dios? A veces porque no hay espacio. A veces vivimos en una casa muy pequeña. Pero si tenemos una casa en la cual podemos preparar un lugar para tener intimidad con Dios, ese es el mandamiento que Jesús dio. Tal vez usted no puede, dice, yo no tengo otro cuarto extra. Pero le aseguro que tiene un rincón donde tiene un montón de cosas, porque toda casa tiene eso. Donde hay un montón de cosas aperchadas así para arriba. Y ahí usted podría poner su cortina para apartar su lugar y hacer un lugar consagrado. ¿Cuántos vieron esta película Cuarto de Guerra? ¿Lo vieron? Sí, y si no la han visto, mírenla. Al final de la película, en toda la película resulta que una hermana que es la que instruye en la guerra de oración está vendiendo su casa
Y al final llega alguien a comprar la casa y entra en un cuartito y vuelve a salir. Y entra en el cuarto otra vez y vuelve a salir. Y dice, alguien oró aquí. Porque se siente, ¿ok? ¿Por qué se siente? Porque es un lugar de intimidad, de encuentro con el Señor. La presencia del Señor permea. Debemos, en la medida de lo posible, hermanos, debemos tener un lugar para tener intimidad con el Señor. Yo le invito, de verdad, haga el esfuerzo. A ver cuántos hicieron su casa y pensaron, este va a ser el cuarto de oración. ¿Será? ¿Sí? Ok. O sea, si ya desde la intención se sabe que ese es el cuarto de oración, el Señor bendice eso. Pero a veces pensamos en todo, hermano, y no pensamos en tener una habitación, una cámara, para que el Señor nos visite, para que el Señor entre ahí. Algunos dicen, mire, y yo lo escuché porque también, o sea, no es que si no tenemos un lugar así no vamos a orar. No, hasta que tenga, imagínense que yo me ponga a pensar, hasta que tenga un cuarto de oración voy a orar. Ay, triste. Hasta que tenga un estudio para estudiar la palabra, hasta ahí voy a estudiar. No, hay que hacer lo necesario. Ahí en la casa, mire, cuando yo estudio, mi esposa sabe. Yo les digo, bueno, ahí nos vemos, voy a estudiar. Y entro al cuarto y ¡clac! Solo jalo un ventilador, porque qué calor. Jalo un ventilador, lo pongo ahí. Y hasta pongo en silencio el teléfono, en modo avión, que no me hablen. Porque necesito intimidad con el Señor. Estudiar estos temas no es tarea sencilla, necesita tiempo. Entonces, pero en la medida de lo posible, hermano, si logramos tener ese lugar, Jesús dijo, entra en tu cámara. Jesús desea que entremos en un lugar privado, que hemos apartado, un lugar santo, en el cual nosotros personalmente tengamos comunión con Él. Lucas 21:36. Vamos a ir a Lucas, capítulo 21, verso 36. Por eso le decía, no es que vayamos a orar solo cuando tengamos el lugar. No, tenemos que orar siempre. Y mire, ¿y por qué tenemos que orar siempre? Dice Lucas 21:36, ¿verdad pues? ¿Cómo dice que tenemos que velar? Velad pues orando, dice. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué cosas queremos que nos libre el Señor? ¿De qué está hablando aquí Jesús? Porque aquí quien está hablando directamente es Jesús. ¿Ve? Sí, pero aquí está hablando de algo en específico. De la gran tribulación. De la gran tribulación. O sea, lo que Jesús está diciendo ahí, miren, hermanos, oren, hijos, oren, velando, o sea, velen orando, para que de esa manera sean raptados y sean librados de lo que va a venir. Jesús está diciendo ahí, miren, para que no pasen por la gran tribulación, tenemos que orar, tenemos que degustar al Señor. Entonces debemos orar siempre, pero no es la misma oración. No es la misma oración. No es la misma la oración que hacemos. Vaya, ¿cuántos se conectaron hoy a orar por Zoom? No me levanten la mano, no, solo piénselo aquí. Ay, yo no, perdón, Señor, yo no. Pero los que se conectaron, muy bien. Pero eso no sustituye
la oración en su cámara, solito, con el Señor, jamás. Ahora, ese es el paso número 1. Entra en tu cámara. Pero Jesús siguió diciendo, cierra la puerta. Por eso le digo yo necesito paz. Cierra la puerta. Y a veces ni así. Ahí. Y yo no digo, no. Pero igual, o sea, a veces hay que salir. Cerrar la puerta, mire, cerrar una puerta significa, si ahorita cerramos la puerta del templo, ¿qué significa? Que ya nadie puede entrar. ¿Por qué cerramos los baños cuando está la palabra? Para que nadie pueda ir al baño cuando está la palabra, porque tenemos que tener devoción. Porque cuando yo estaba en la iglesia, en la primera iglesia donde yo fui formado, con disciplina, a las 8 en punto, se cerraba la puerta para la oración de servicio. Usted podía llegar como que era béisbol, se barría en home, pero si le cerraban la puerta no había poder humano para que le abrieran. Era 8 en punto, mire, 7:59, ¡pa! Y ya no, o sea, usted podía, hermano, grita, nada. Por ahí cerraban la puerta. ¿Qué quería decir eso? Nadie puede entrar. Y nadie puede salir. Para los dos lados, ¿sí? Cerrar la puerta significa prohibir, prevenir o prohibir la entrada o salida de un lugar. Y esto también es un mandato, no es nada simbólico. Algunos dicen, mire, es que su recámara puede ser un lugar solo. A veces a mí me decían, alguien me dijo, mira, en el baño aunque sea, si querés, metete. O sea, si ahí te vas a tener paz, metete al baño. Pero olvídese, me encierro a orar en el baño y peor que solo un baño en la casa. Triste, ¿va? Y tampoco puedo cerrar la puerta del baño siempre. O sea, tenemos que tener un lugar. Debemos cerrar la puerta física, pero también debemos cerrar las puertas de nuestra mente. Debemos ser rodeados y cercados en nuestra mente solo por la palabra y por el Espíritu de Dios. Solo por eso. Porque si no practicamos estos mandamientos de Dios, de cómo orar, nunca vamos a conocer las bendiciones espirituales que Dios tiene guardadas para nosotros en la oración. Cuando nosotros entramos a orar, hermano, y cerramos la puerta, lo que estamos diciéndole a Dios, mira, Señor, a mí no me importa lo que pasa, lo que está pasando. La circunstancia no me importa. La enfermedad no me importa. La escasez no me importa. Es más importante el primer amor que tengo contigo. Guardar este amor, guardar esta intimidad contigo. Pero a veces no podemos ni siquiera poner en modo avión el teléfono. Estamos orando y vibrando esa cosa. Y a veces decimos, mire, se me olvidó poner en silencio. A veces oramos y el teléfono sigue sonando y nosotros queremos orar o vibrando y nos gana la curiosidad. Y no nos podemos apartar para el Señor. Y no los estoy regañando. El primero que se está hablando es a yo, dijo alguien. Ahora, todo esto de cerrar la puerta es para poder estar a solas con Jesús, para tener comunión con Él. ¿Y sabe qué nos va a dar Él ahí?
nos va a dar de su sabiduría, nos va a dar de su entendimiento y vamos a llegar a conocimiento. Solo así vamos a poder tener conocimiento. Y después entramos al paso número 3. Ya que estamos en nuestra recámara, ya que cerramos la puerta, ahora oramos en secreto. En ese lugar, en el lugar secreto, Jesús nos hace distinguir, nos hace discernir y nos permite percibir su sabiduría, su entendimiento y su conocimiento. Cuando, mire, lo que nosotros no logramos entender, puede ser que nosotros, hoy precisamente, o ahorita, usted puede decir, ese hermano, ese Luis, ese pastor, como quiera decirme, hoy sí, saber, no le entendí nada, de verdad. Saber estaba o él estaba muy arriba, o yo estaba más arriba que él y no llegamos al nivel, no sé, pero no le entendí nada. Pero cuando usted llega a su casa, entra en su recámara, cierra la puerta y ora a su Padre que está ahí en lo secreto, Él le empieza a revelar. ¡Pum! Eso que no entendiste es esto. Y esa oscuridad o eso que está vedado, se le quita el velo. Y uno comienza a entender. Ayer tuvimos revelación. ¿Cuántos entendieron toda la revelación de él? Toda, ¿no? Le aseguro que toda, ¿no? Ya hoy ya me estaban escribiendo, mire, ¿y cómo le hago para descargar estos módulos y todo lo que dijo el pastor ayer y que no sé qué? Que no sé. 2, ¿cuántos habíamos conectados ayer? 2 me escribieron para preguntarme cómo lo hacía. Yo sé que algunos ya saben, no estoy diciendo que no, pero sé también bastantes que no saben cómo. Y 2 me escribieron para preguntarme cómo se hacía. Es hambre de Dios. Ahora, mire, es lo que le decía anteriormente, orar con otros. Aquí oramos, y eso es bueno. Pero el alimento espiritual que nos da verdad y que nos da crecimiento viene cuando estamos a solas con Jesús en el cuarto de oración. A través de la oración personal que experimentamos con Jesús al orar en secreto y al alimentarnos de Él, podremos mantener nuestro primer amor con el Señor. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia que perdió su primer amor? Tengo contigo, le dice, contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces le dice y le da la solución: vuelve a tus primeras obras. Ahora, yo entendí muy claramente cuando el Señor me habló a mí en su momento de volver al primer amor. Yo entendí que eran las primeras obras. Las primeras obras no eran Luisito tocando en el piano. Qué bonito ahí tocando en el piano. No. Mis primeras obras tampoco fueron los primeros servicios que yo hice. Mire, mi primer servicio fue en parqueo, llevando sol, llevando agua, porque a veces eran unos diluvios, hermano, y nos daban una sombría y no era para yo. Era porque como los hermanos llegaban en su carro, mi función como servidor de parqueo era que ese hermano no se mojara. Entonces yo le ponía la sombría al hermano, lo llevaba hasta la puerta de la iglesia y yo mojándome, ¿no? Llevando sol, pero no eran esas las primeras obras. Cuando el Señor me hizo entender las primeras obras, me dijo, tus primeras obras eran vigilias de oración solito tú. Solito tú. Ayunos en los cuales ni siquiera sabías ayunar bien, pero los hacías tú solo. Yo le dije, yo los martes era mi día en una oración en ese tiempo. Y yo los lunes en la noche, porque como se me olvidaba, el martes a veces ya estaba desayunando, ya tenía 3 bocados en la boca. Y yo dije, es martes de ayuno, se me olvidó.
Entonces lo que opté, porque el lunes en la noche yo ponía un rótulo enfrente de la tele, porque yo lo primero que hacía cuando me despertaba por la luz era encender la tele. Mi cuarto era bien oscuro, me encantaba ese cuarto. Yo cerraba la cortina y podía dar mediodía ahí, hermano, y oscuro eso. Entonces yo encendía la tele y lo primero que miraba es: hoy es ayuno. Y yo decía, Después agarré la disciplina. Martes era de ayuno. Martes de ayuno. Esas eran mis primeras obras. O sea, el Señor, lo que el Señor quiere del primer amor no es el servicio, es la intimidad con Él, es degustarlo a Él. Por eso cuando logramos orar en lo secreto, eso nos va a permitir mantener ese primer amor. Porque a muchos se les enfría el amor, porque no oran en lo secreto, no hay intimidad. Porque muchos matrimonios se acaban viéndolo en lo natural, porque no hay intimidad. Y no estamos hablando de solo un tipo de intimidad, o sea, ni siquiera hay un compartir. Cuando somos novios, invitabas a Lenita al cine, a comer, a lo que sea. Y ahora hay que hacerlo más. Porque no, porque ya estaba segura de la cosa. No, es que si no se pierde la intimidad, se pierde el compartir. Y a veces juntos, pero no revueltos. En la misma casa, en la misma cama tal vez, pero divididos. Cada quien en su rollo. Pensando nada, ni siquiera platicando ni siquiera de los problemas. A veces ni se cuentan pero ni los problemas. Aunque sean los problemas que se deberían de contar. Pero nada. Se acaban los matrimonios. ¿Por qué? Porque no hay intimidad. Porque, como dijo mi compatriota, se nos muere el amor. Se nos muere el amor con el Señor porque no hay intimidad con Él. Gente que va a las iglesias, su única comunión con Dios es domingo y miércoles. Y después, la Biblia, en el Salmo 91, abierta, así de par en par. Todas las demás hojitas bien blancas. No hay intimidad con Dios. Y el último, ya para terminar, orar de acuerdo al modelo establecido por Jesús. Cuando estamos en nuestro cuarto de oración, debemos orar de acuerdo a los principios espirituales revelados por el Padre nuestro. A veces podemos pensar que Dios nos escucha por nuestra mucha palabrería. Hay gente que le es fácil orar. Pero eso no es una garantía de que su oración esté siendo efectiva. Si la oración no está guiada por el esquema o por el modelo que dejó Jesús, yo no le puedo garantizar que su oración ha sido escuchada. Mire qué dice Santiago 4:3. Santiago capítulo 4 verso 3 dice: se me perdió Santiago. Bueno, ahí está. Santiago capítulo 4 verso 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Así de sencillo. O sea, a veces, mira, hermano, primero, ahorita en la primera parte del modelo de Jesús para orar, ni siquiera tenemos que entrar a pedir todavía. Y a veces de una vez entramos, como le decía, a pedir y a pedir, y no recibimos nada, porque ni siquiera pedir sabemos. No sabemos pedir, no sabemos orar, no sabemos, o sea, nos es tan difícil orar. Ahora, a veces podemos, decía, si rehusamos entrar en nuestro cuarto de oración a la manera de Dios, a la manera que Dios dijo, entonces habremos perdido el camino de Cristo.
Si usted va y lee cuando Jesús escogía a sus discípulos, a los 12, y usted pone atención, ¿qué estaba haciendo Jesús? Antes de, previo a. Dice que él se había apartado toda la noche a orar. Cada vez que Jesús estaba, mire, a veces cuando iba en la barca y estaba la gran tempestad, dicen que estaba durmiendo. Jesús estaba orando. Porque Jesús sabía que iba a librar una batalla muy fuerte al otro lado y estaba orando. Jesús siempre se mantuvo en este modelo, orar, y siempre se apartaba para orar. Vaya, cuando iba a ser entregado, se llevó a 3, Pedro, Santiago y Juan, se los llevó, pero para orar. Les dijo: ustedes se quedan aquí, oren aquí, yo voy a orar allá. Se fue a degustar del Padre. Y regresó. ¿Después de cuánto tiempo regresó? Y les dijo: ni siquiera una hora pueden orar conmigo. Ya estaban aquellos orando en lenguas. Ni una hora pueden orar conmigo. Velen, dice, y oren. Se volvió a ir, volvió a regresar, y otra vez, bien dormidos. Jesús seguía este modelo: apartarse para orar. Si no nos apartamos para orar, no estamos siguiendo el modelo que Cristo dejó. Las instrucciones que Cristo dejó son bien claras. Debemos entrar en el cuarto de oración, cerrar en la puerta, orar en secreto y usar el modelo de oración que Jesús para acercarnos a nuestro Padre. Y esto nos hará entender el paso 2. Solo la imagen que preparamos ahí, solo haciendo estos primeros 4, entonces vamos a poder reconocer la honra de Dios. ¿Para qué preparamos todo este ambiente del inciso A? Para poder ir primero a darle honra a Dios. Por eso le decía, muchas veces empezamos a pedir, y a pedir, y a pedir, y que por sutano, que por mengano, que por allá, por todo el mundo, chiricuarta, por aquel, y por todo el mundo. Y lo que menos hacemos es darle la gloria a Dios. Primero es la gloria a Dios. En el Padre Nuestro está bien claro. Reconocer que nuestro Padre, esto lo vamos a ver la otra semana. Reconocer que nuestro Padre está en el cielo. Santificar su nombre. Pedir que venga su reino. Eso es la primera petición que podríamos hacer. Pedir que su reino venga aquí. Y que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces, mire, si se hace la voluntad de Dios y no la nuestra, y si esa oración para nosotros es sincera, si sinceramente le pedimos a Dios: mira, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía, entonces ya no tenemos que estar pidiendo después, porque ya le dijimos al Señor: hágase tu voluntad, no la mía. Todo lo demás está en manos de Él. Sencillo. Pero pedimos y pedimos y pedimos. Y después, hasta de último, bueno, ya después pasamos al inciso C. Pero hoy tenemos suficiente con el inciso A. Yo le invito a usted que está aquí, a los que nos escuchan en la radio, a los que nos ven por YouTube, si no tiene un lugar y puede hacerlo, adecuar un lugar en su casa para tener un lugar de oración, hágalo. Hágalo. Yo estoy, como le decía hoy, estoy orándole al Señor: Señor, necesito, de verdad. Mi ser ya me lo pide, mi espíritu ya me lo pide. Así como que, mira,
¿Para cuándo pues? Y yo, espérame, Señor. Pero ya me lo pide mi espíritu. En mí me dice, Luis, ya, hombre, ya. ¿Ya para cuándo? Entonces, como los veo muy serios y no quiero que estén enojados conmigo, pongámonos de pie.